Mi nombre es Marisol Aguirre Pedrosa. Tengo 34 años. Y la última vez que estuve en el estudio de mi padre, me sacaron de ahí 2 paramédicos mientras mi madre estaba en la puerta de la casa llorando para los vecinos. No estaba alterada, no estaba gritando. Tenía en las manos un folder colgante con la etiqueta Seguros 2018 y estaba completamente tranquila. Y nada de eso importó porque mi madre ya había hecho la llamada y la historia ya estaba escrita. La historia era que su hija se había desmoronado desde que murió su padre. La historia era que ella lo había intentado todo. La historia era que esto era un acto de amor. Me subí a la ambulancia y no dije nada. Miré el techo. Conté los remaches del panel metálico que tenía encima. Eran 14. Y pensé en los 6 dígitos que había cargado en la cabeza durante más de un año. Y pensé, ella no tiene idea. No tiene absolutamente ninguna idea. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, porque nada de esto tiene sentido sin entender la casa en la que crecí. No el edificio, la atmósfera. Antes de seguir, si ya estás sintiendo algo con esto, si los primeros 30 segundos de esta historia ya te apretaron el pecho de una manera que reconoces, necesito que le des like a este video ahorita, que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que viene y que lo compartas con alguien que necesita escucharlo. Esta historia es para las personas a las que siempre les dijeron que eran demasiado sensibles, demasiado desconfiadas, demasiado. Yo te veo. Ahora déjame continuar. Mi padre, don Ernesto Aguirre Sandoval, fue abogado corporativo. Un hombre callado, preciso. El tipo de persona que notaba las cosas, pero rara vez las comentaba, lo cual yo de niña confundí con sabiduría y de adulta entendí que era algo más parecido al agotamiento. Mi madre, Consuelo, administró la casa. Y cuando digo administró, me refiero a que la manejó como quien gestiona una empresa. Con eficiencia, con reglas claras sobre quién tenía acceso a qué. Crecimos en Jalapa, Veracruz, en una casa en la colonia Las Ánimas que era lo suficientemente grande como para evitar a quien no quisieras ver, lo cual era una característica, no un defecto. Éramos 4, mi madre, mi padre, mi hermano Rodrigo y yo. Rodrigo es 5 años menor que yo y siempre fue más fácil. Esa era la palabra que usaba mi madre. Rodrigo es más fácil. Lo decía como se elogia a una puerta que no rechina. Lo que quería decir era que Rodrigo no hacía preguntas. No se sentaba en el pasillo afuera de la recámara de mis padres cuando las voces se afilaban. No notaba cuando el ambiente de un cuarto cambiaba en el momento en que ella entraba. Él simplemente vivía en la casa como se vive en el clima, sin analizarlo. Y creo que mi madre lo quería más por eso. No porque fuera un monstruo, porque la facilidad de él la hacía sentir segura, de una manera en que yo nunca lo hice. Tenía 11 años cuando encontré a mi padre solo en su estudio, llorando. Estaba sentado en su escritorio con el foco encendido y las manos extendidas sobre la superficie, como si estuviera tratando de sostenerla. Me senté junto a él sin pedir permiso. Me miró después de un momento largo y dijo, «Tienes un ojo que ve lo que los demás no quieren ver, Marisol». Luego cambió el tema y nunca volvió a mencionarlo. Pasé los siguientes 20 años tratando de entender por qué estaba llorando, y los siguientes 20 años tratando de decidir si ser la persona que notaba las cosas era algo de lo que enorgullecerme o algo de lo que disculparme. En mi familia casi siempre era lo segundo. Consuelo no pagó mi universidad, tenía el dinero, eligió no hacerlo. Me dijo, y quiero ser precisa con sus palabras exactas, porque ella siempre era precisa. Me dijo que la independencia económica forma el carácter. Lo que quería decir era que la dependencia económica genera obediencia, y como yo no mostraba ningún talento natural para la obediencia, estaba cortando el mecanismo. La colegiatura de Rodrigo fue pagada completa. Me enteré de eso en una cena de Navidad de mi 3er año de universidad, y me lo guardé durante toda la cena sin decir nada, y después manejé de regreso a mi departamento y reorganicé toda mi biblioteca hasta las 2 de la madrugada, porque eso es lo que hago cuando intento convertir el caos en algo que puedo manejar. Me gradué de la Universidad Veracruzana con una licenciatura en gestión archivística.
La pagué con un crédito del FINAE. Trabajo en la biblioteca de la facultad de las 6 a las 10 de la mañana, 3 días a la semana antes de mi primera clase, y una beca parcial de excelencia académica que gané en mi segundo año. No te cuento esto para que me tengas lástima. Te lo cuento porque necesitas entender que para cuando todo esto pasó, llevaba más de una década construyendo mi propia vida desde cero. Y lo hacía bien, callada y precisa y bien, y nadie en mi familia lo había dicho una sola vez. La primera traición mayor, y la llamo así ahora porque ya tuve suficiente terapia como para nombrar las cosas correctamente, llegó cuando me ascendieron. Tenía 28 años y acababa de convertirme en especialista en gestión documental y cumplimiento normativo para una red regional de hospitales privados. Era un trabajo real, un sueldo real, algo por lo que había trabajado de forma metódica y ganado completamente. Le llamé a mi madre. Me dijo, «Ay, qué bien, mija. ¿Vas a venir a Jalapa en Semana Santa?» Esa fue la conversación completa. Me quedé sentada en mi coche después de colgar durante 11 minutos. Conté el tiempo en el teléfono, 11 minutos antes de poder arrancar. Paola me llamó esa noche. Paola Reyes Montiel. Había sido mi amiga más cercana desde el segundo año de la universidad, trabajadora social, el tipo de persona que ve a través del performance como la luz atraviesa el agua. Me dijo, «Cuéntame todo». Y le conté. Y ella dijo, al final, sin preámbulo, «Marisol, las personas que más fuerte deberían estar celebrándote son las más calladas. Eso no es un accidente, eso es información». No sabía entonces qué tan razón tenía, ni cuánto iba a necesitar esa frase después. Lo de Paola es que nunca se presentó con mi familia como mi amiga. Se presentó como ella misma, completa y sin disculparse. Y mi familia respondió como siempre respondía con la gente que no podía clasificar, con una marca particular de frialdad educada. Mi madre la llamó muy directa. Rodrigo la miraba como a un fenómeno climático que no había previsto. Mi padre le dio la mano y la sostuvo un segundo más de lo necesario, y asintió una vez, despacio, como confirmando algo que ya sospechaba. Ese gesto. Pensé en él durante años. Y luego mi padre se enfermó. No de forma dramática, calladamente, como hacía todo. Un evento cardíaco a los 71 del que no se recuperó del todo. Y luego 14 meses de deterioro gradual. Y luego ya no estaba. Murió un martes, lo cual se sentía mal por razones que no podía articular. Era una persona de martes en el mejor sentido, confiable, constante, ahí. Merecía una semana más larga. 2 semanas antes de morir me llamó. No desde el teléfono de mi madre, desde su celular que casi no usaba. Me dijo que quería que yo supiera que se había asegurado de que yo estuviera protegida, que había un testamento, uno real, preparado por su propio abogado, no el licenciado Sosa que mi madre usaba para todo, sino alguien independiente, alguien suyo. Me dijo que el documento estaba en la caja fuerte de su estudio, y luego me dio la combinación. Estaba sentada en un estacionamiento en la colonia Narvarte cuando me la dijo. La anoté en un ticket de estacionamiento, la memoricé. Se la repetí una vez para confirmar. Y luego hablamos 12 minutos más de cosas sin importancia. El clima en Jalapa, si había visto un documental que le había gustado. Y al final me dijo, «Te quiero mucho, Marisol. Siempre fuiste la que notaba las cosas». Tiré el ticket. Ya no lo necesitaba. Lo que no sabía todavía, lo que no entendería sino mucho después, era que mi padre había hecho esa llamada porque ya sabía que algo estaba mal. Ya sabía lo que se venía, y me había dado la única llave que importaba antes de quedarse sin tiempo para explicar por qué. El proceso sucesorio comenzó 3 semanas después del funeral. Quiero que entiendas lo que esa frase significa en realidad, proceso sucesorio, porque suena a trámite. Suena a papeles y firmas y cosas que se distribuyen de forma ordenada según un documento que dice lo que una persona quiso hacer con el trabajo de su vida después de morir. Se supone que eso es lo que significa. Lo que significó en la práctica, en mi familia, fue que mi madre convocó a una reunión en la casa y se sentó en la mesa del comedor con el licenciado Armando Sosa Hurtado,
un hombre que había manejado todo lo relacionado con Consuelo durante 22 años, y presentó un testamento. Yo nunca había visto ese documento, ni una vez. Eran 12 páginas, debidamente encuadernadas, notariadas, firmadas. Dejaba la totalidad del patrimonio de mi padre, la casa, las 3 cuentas de inversión, el fideicomiso privado que había construido durante 30 años de trabajo callado y cuidadoso, en un fideicomiso discrecional administrado únicamente por Consuelo. Las distribuciones a Rodrigo y a mí quedaban a su entera y absoluta discreción, sin plazos, sin mínimos, sin supervisión de ningún tipo. Lo leí 2 veces en la mesa, mientras el licenciado Sosa me observaba con la expresión particular de un hombre al que le están pagando para parecer neutral. Esto no es lo que él me dijo, dije. Mi madre cruzó las manos sobre la mesa. Ernesto no estaba bien en sus últimos meses, Marisol. Su pensamiento no siempre era... Me llamó 2 semanas antes de morir. Estaba perfectamente claro. El duelo le hace cosas a la memoria, dijo. No con crueldad, eso era lo de Consuelo. Nunca era cruel de una manera que pudiera señalar. Era tersa, administrada. El licenciado Sosa revisó todo con cuidado. Este es el documento. Miré la firma. Se parecía a la firma de mi padre. No soy perito en documentos. Soy especialista en gestión documental y cumplimiento normativo, lo cual significa que sé cómo se ve un documento bien ejecutado en la superficie, y sé que la superficie no siempre es toda la historia. Llamé a Paola desde la entrada de la casa antes de siquiera llegar a mi coche. Presentó un testamento, le dije. Le deja todo a ella. Hubo una pausa. ¿Es su firma? Se parece. Otra pausa. Marisol, documenta todo. Cada comunicación, cada fecha, cada conversación. Empieza esta noche. Lo hice. Llegué a mi departamento y abrí una carpeta nueva en mi laptop, etiquetada con la fecha, como etiqueto todo, y empecé a escribir. Cada conversación que recordaba, cada fecha. La llamada telefónica con mi padre 2 semanas antes de que muriera. La combinación que me dio. El documento que había visto en la mesa. Las palabras exactas que había usado mi madre. Escribí durante 3 horas, y luego me obligué a parar y a dormir, porque sabía que iba a necesitar estar funcional. Y luego, los meses empezaron a pasar. Quiero que entiendas algo sobre el tipo de injusticia que sucede despacio. No se siente como una emergencia. Se siente como el agua, constante, de bajo nivel, remodelando todo lo que toca sin hacer ningún movimiento dramático súbito. Mandé correos al licenciado Sosa sobre los tiempos del proceso sucesorio. Recibí respuestas educadas y dilatorias. Pedí documentación sobre la estructura del fideicomiso. Me dijeron que estaba en proceso de formalización. Pregunté cuándo empezarían las distribuciones. Me dijeron que estas cosas llevan tiempo. Siempre me dijeron que estas cosas llevan tiempo. Tengo que detenerme aquí un momento, porque pienso mucho en esta parte de la historia. La parte donde yo seguía haciendo preguntas razonables por canales razonables y seguía siendo administrada, tersamente, por personas a quienes les estaban pagando para administrarme. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes saben exactamente cómo se siente eso? No la traición dramática, no el momento de crisis, sino el gaslighting lento y procedimental de que te digan que todo está bien, que todo va avanzando, que hay que tener paciencia, mientras sientes en los huesos que algo está mal y no tienes todavía ninguna forma de probarlo. ¿Alguien en tu vida ha usado alguna vez el sistema, el proceso, el procedimiento, el papeleo, como arma en tu contra? ¿Ha usado el lenguaje de la paciencia y el profesionalismo para impedirte llegar a lo que te correspondía? Quiero saberlo. Escríbelo en los comentarios, porque creo que esto es más común de lo que la gente admite, y los leo todos. Porque esto es lo que estaba pasando en realidad mientras me decían que tuviera paciencia. Paola se enteró primero. Tiene una colega en una OSC que se mueve en los mismos círculos sociales que las amigas de la parroquia de mi madre, y la información viaja en esos círculos como viaja el agua. Encuentra las grietas. Lo que Paola escuchó
fue que mi madre había estado diciéndole a la gente que yo estaba mal, que el duelo me había pegado más de lo que nadie había anticipado, que ella estaba preocupada por mi estabilidad. Paola me llamó un jueves por la noche. Me acuerdo porque estaba comiendo de pie en mi barra de cocina, que es lo que hago cuando estoy demasiado distraída para sentarme. Ha estado hablando, me dijo Paola. ¿De qué? De ti, con gente de su parroquia, con los Garduño. Ya sabes quiénes son los Garduño, ¿verdad? La pareja con la que salía tu papá a jugar dominó los domingos. Les dijo a ellos que tú habías estado haciendo acusaciones sobre el proceso sucesorio y que venía de una paranoia provocada por el duelo. Dejé el tenedor. Paranoia, dije. Esa fue la palabra. Me quedé parada en mi cocina con el refrigerador zumbando y pensé en qué tan precisamente había elegido mi madre esa palabra. No confusión, no enojo, paranoia. La palabra que no solo contradice lo que estás diciendo, sino que reubica el problema. Lo saca de la situación y lo mete en tu mente. Quiero contarte sobre la vida que había construido para ese momento, porque necesito que la veas con claridad. Tenía un departamento en la colonia Narvarte, segundo piso, con ventanas que daban a una hilera de jacarandas. Tenía un trabajo en el que era genuinamente buena. Gestionaba documentación y cumplimiento normativo para 3 campus hospitalarios, lo que significaba que todos los días era la persona a quien llamaban cuando algo necesitaba encontrarse, verificarse o probarse. Tenía a Paola. Tenía una rutina que había construido desde cero, que funcionaba, que era mía. No era una vida dramática. Era una vida callada, funcional, construida por mí misma, y quiero que entiendas que no estaba sentada esperando ser rescatada o validada. Estaba trabajando, estaba construyendo, estaba liquidando mi crédito del FINAE y manteniendo mi coche y haciéndome de cenar la mayoría de las noches y hablando con Paola los jueves. Hubo una noche, quiero ser honesta con esto, en que casi me rendí. No en el sentido de volver a la casa, en el sentido de aceptar la versión administrada de las cosas, los retrasos tersos, la paciencia graciosa que mi madre modelaba para todos a su alrededor. Era un domingo de noviembre, como 8 meses después de que murió mi padre, y estaba lloviendo y estaba cansada de la manera particular en que te cansas cuando llevas mucho tiempo sosteniendo una tensión sin resolución. Agarré mi teléfono y abrí el contacto de mi madre, y me quedé ahí un rato largo. Y luego pensé en mi padre en su estudio, las manos extendidas sobre el escritorio. Tienes un ojo que ve lo que los demás no quieren ver. Y pensé, yo veo esto, sé lo que sé. Y dejé el teléfono. 3 meses después, de lo que debería haber sido un proceso sucesorio directo, presenté una solicitud formal por escrito, a través del licenciado Sosa, pidiendo copia del instrumento del fideicomiso y un estado de cuenta completo de todos los bienes del caudal hereditario. La respuesta llegó 12 días después. Eran 2 párrafos. Me decían que el fideicomiso seguía en proceso de formalización y que las distribuciones comenzarían a discreción de la fiduciaria. La fiduciaria era mi madre. Tuve a una notaría de confianza revisar la firma en el testamento. Me dijo que parecía válida. No era perito en documentos forenses, era notaria. Hay una diferencia. Pero en ese punto no tenía los recursos para un perito forense, y todavía no tenía un abogado, y seguía operando dentro de los canales que me habían dado, que es lo que haces cuando eres una persona razonable que todavía no está lista para aceptar que los canales mismos están comprometidos. Y entonces llegó algo. Llegó un martes, 14 meses después de que murió mi padre, lo que significa que llegó en el tipo de día que él merecía. Había estado en el trabajo. Llegué a casa y encontré un sobre Manila en mi buzón con un remitente que no reconocí de inmediato. Un despacho de abogados en Puebla que nunca había escuchado mencionar. No el licenciado Sosa, no nadie conectado con mi madre. Lo sostuve en el pasillo de mi edificio un momento largo. Lo volteé. Mi nombre estaba escrito en la etiqueta, no a mano, en computadora, y debajo, en letras más pequeñas, las palabras sucesión de Ernesto Aguirre Sandoval. No lo abrí en el pasillo, lo subí. Lo puse en la mesa de mi cocina. Me hice un café que no tomé, me senté, lo abrí. Adentro había una carta, 2 páginas,
y adjunto a la carta había un documento que nunca había visto, copia de un testamento. No el testamento que el licenciado Sosa había presentado, uno diferente, uno anterior, el que mi padre aparentemente había mandado preparar 14 meses antes de su muerte con su propio abogado particular, un hombre llamado Felipe Ocampo Ruiz, con práctica en Atlixco, Puebla, que había guardado una copia todo ese tiempo y que acababa de enterarse, a través de un colega, que el proceso sucesorio en Jalapa había concluido sin que nadie lo contactara jamás. Me temblaban las manos en el tercer párrafo. Llamé a Paola. Contestó al segundo timbre. Ven, le dije. Ya estoy agarrando mis llaves, me dijo. Leí la carta 4 veces antes de que llegara Paola. No porque no la hubiera entendido la primera vez, sino porque necesitaba asegurarme de que no estaba construyendo algo, llenando huecos con lo que quería que fuera verdad en lugar de lo que estaba ahí. Eso es lo que la narrativa de mi madre me había hecho, incluso a mí. Incluso sabiendo que era una narrativa, incluso siendo la persona que había construido el contraexpediente, seguí sentada en mi mesa de cocina leyendo un documento 4 veces para confirmar que lo estaba leyendo correctamente y no inventándolo. Eso es lo que hace el gaslighting sostenido. No solo cambia cómo te ven los demás, se mete en el espacio entre tú y tu propia percepción, y te hace revisarte 2 veces, 3 veces, 4 veces, antes de confiar en lo que ves. Paola tocó 2 veces y entró. Le había dado una llave 2 años antes por razones que no tenían nada que ver con esto y todo que ver con quién es ella. Se sentó frente a mí, me miró la cara, miró los papeles en la mesa y no dijo nada. Simplemente se sirvió el café que yo no había tomado, le puso más al mío y esperó. Tenía su propio abogado, dije. En Atlixco, Puebla, un señor llamado Felipe Ocampo. Mi papá fue a verlo 14 meses antes de morir, como 2 meses después de su primer evento cardíaco, y mandó preparar un testamento nuevo. Ocampo guardó copia. Acaba de enterarse de que el proceso sucesorio en Jalapa concluyó sin que nadie lo contactara. Paola dejó su taza. Lo que significa que el licenciado Sosa presentó un testamento diferente. Lo que significa que el licenciado Sosa presentó un testamento diferente. Se quedó callada un momento, luego. ¿Qué dice el real? Bajé la vista al documento. La casa va a mi madre de por vida. Eso es igual. Pero las cuentas de inversión se dividen en partes iguales entre Rodrigo y yo después de una pensión vitalicia para ella. Y el fideicomiso privado, el de mi papá, lo administra un fiduciario independiente nombrado en el documento. No ella. No ella, repitió Paola. No ella. Nos quedamos con eso un momento. Afuera, las jacarandas se movían con el viento. Las miré por la ventana porque necesitaba mirar algo que no fueran los papeles en mis manos. Marisol, dijo Paola despacio. El fideicomiso, ¿sabes cuánto hay? No exactamente, pero por lo que mi papá me fue diciendo a lo largo de los años, las aportaciones que hacía, el crecimiento, debería estar cerca de 4 millones de pesos. Exhaló despacio. Y ella ha sido la única administradora durante 14 meses. Sí. Ninguna de las dos dijo lo obvio. No era necesario. Lo obvio estaba sentado en la mesa con nosotras, tomando su propio café. Lo que pasó después es la parte de la historia sobre la que tengo que ser más precisa, porque la precisión fue lo que me salvó. Llamé a Paola a la mañana siguiente. Había regresado a su casa a medianoche después de que pasamos 3 horas revisando todo, y le pregunté si todavía tenía el nombre de ese abogado. Héctor Villanueva Bravo. Ella lo había buscado el día que me internaron, lo cual te dice todo sobre Paola. Había estado 3 pasos adelante de la crisis todo el tiempo, esperando a que yo la alcanzara. Me reuní con el licenciado Villanueva en su despacho 4 días después. Era martes otra vez. Estaba empezando a volverme supersticiosa con los martes. Su despacho era pequeño y estaba desbordado de expedientes, apilados en los estantes, apilados en el suelo, un caos organizado particular que entendí de inmediato porque yo vivo una versión de él. Tenía barba gris recortada y lentes de armazón oscura que se quitaba y se ponía constantemente, y la energía de alguien que había estado enojado con algo específico durante mucho tiempo y había aprendido a apuntarlo con precisión.
Leyó la carta del licenciado Ocampo. Leyó la copia del testamento original. Miró la documentación que yo había traído. 11 días de notas escritas a mano de mi tiempo en la clínica, los papeles del alta, la cronología de cada comunicación estancada con el licenciado Sosa, las fotografías que había tomado del testamento fraudulento antes de que fuera presentado ante el juzgado. Me miró por encima de los lentes. ¿Guardaste todo esto? Trabajo en gestión documental, dije. Guardo todo. El testamento original, dijo. ¿Dónde está? En una caja fuerte en el estudio de mi padre, en la casa de mi madre en Jalapa. ¿Tienes acceso a la combinación? Sí. ¿Ella sabe eso? No. Se quitó los lentes. Los puso sobre el escritorio. Me miró directamente por primera vez en la conversación con algo que no era del todo sorpresa y no era del todo admiración. Algo más parecido al reconocimiento, como si estuviera viendo la forma de un caso que sabía cómo construir. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Me explicó la solicitud de medidas cautelares. Un escrito ante el juzgado familiar para ordenar el acceso a la propiedad con el propósito de recuperar documentos originales del caudal hereditario. Dada la documentación del internamiento y su temporalidad, iniciado a los 6 minutos de que yo entré al estudio, prorrogado 2 veces, resuelto sin ningún diagnóstico psiquiátrico, tenía un argumento sólido de obstrucción. Me lo explicó metódicamente, en secuencia, de la manera en que yo organizo las cosas, y me encontré respirando más tranquila con cada paso, porque estaba traduciendo lo que yo sabía en algo que un tribunal podía ver. Esa noche llegué a mi departamento y no reorganicé nada. Me senté en el sillón y me quedé quieta. La noche anterior a que el juzgado resolviera, no pude dormir. Me quedé en la cama pensando en mi padre en su estudio, llorando. Pensé en los 14 remaches del techo de la ambulancia. Pensé en 6 dígitos que había cargado en la cabeza durante más de un año, quietos e intactos, a través de todo lo que había pasado. Hay algo que quiero decir sobre eso, sobre el extraño consuelo de tener un pedazo de conocimiento que nadie puede alcanzar. Mi madre podía controlar la narrativa, podía llamar al 911, podía presentar documentos, podía contarles a sus amigas de la parroquia sobre mi inestabilidad durante el café después de la misa del domingo. Lo que no podía hacer era entrar a mi memoria. Había subestimado la única cosa sobre mí que siempre había sido verdad. Yo noto las cosas y las guardo. La mañana en que llegó la resolución del juzgado, Paola me fue a recoger. No preguntó si quería compañía. Llegó a las 8 de la mañana con 2 cafés y su tote bag de tela cubierta de calcomanías de los dibujos de sus hijos. Y manejó y no hablamos mucho. Miré Jalapa pasar por la ventana. Las calles en las que crecí manejando. La panadería en la calzada Zaragoza donde mi padre paraba los sábados por la mañana. El giro hacia la calle larga y residencial que lleva a la casa. Había hecho ese recorrido cientos de veces. Nunca se había sentido así. El licenciado Villanueva nos esperaba en la propiedad con un actuario del juzgado y un cerrajero. Mi madre ya estaba ahí. Estaba obligada a estar presente según la resolución. Estaba parada en el marco de la puerta principal con su vestido wrap en gris perla, las manos cruzadas frente a ella, la cara acomodada en algo que parecía preocupación. Su abogado, un hombre con un traje caro que se conducía con la seguridad de alguien a quien le habían dicho que la resolución no iba a proceder, estaba ligeramente detrás de ella. Bajé del coche de Paola y caminé hacia la casa y no miré la cara de mi madre. Miré la puerta principal por la que había entrado miles de veces. Estaba pintada verde oscuro. Mi padre había elegido ese color. Había sostenido 7 muestras de pintura contra el marco y me había pedido mi opinión cuando yo tenía 9 años, y yo había señalado la más oscura, y él había dicho, esa, sí. Entramos. Caminé por la casa sin detenerme. Por la entrada, pasando el comedor donde nos habíamos sentado alrededor de esa mesa 14 meses antes, por el pasillo con las fotografías que mi madre había acomodado por tamaño en lugar de por recuerdo, hay algo tan precisamente ella en eso. Y al estudio de mi padre. Este es el momento.
Este es el que necesito que entiendas completamente. No había estado en ese cuarto desde la noche en que me sacaron de él. El foco estaba apagado. El archivero en la esquina estaba cerrado. Su escritorio estaba despejado. Alguien lo había despejado, lo cual se sentía mal de una manera que no podía nombrar del todo, porque él siempre tenía cosas sobre el escritorio, siempre. El cuarto todavía olía levemente a él, o quizás lo estaba construyendo yo, pero no creo que lo estuviera construyendo. Creo que hay personas que dejan algo en los cuartos en que vivieron, y mi padre era una de ellas. El panel del librero, detrás de la tercera sección contando desde la izquierda. Había sabido de esa caja fuerte desde que tenía 14 años, y nunca me habían dado la combinación hasta 2 semanas antes de que muriera. Extendí la mano hacia el panel. Abrió sobre una bisagra pequeña. La caja era gris, a prueba de fuego, del tamaño de una caja de zapatos. Ingresé los 6 dígitos. El mecanismo cedió. Y quiero pausar aquí un segundo. No porque quiera ser dramática, sino porque este momento, parada en el estudio de mi padre con esa caja abierta frente a mí, y mi madre parada en el marco de la puerta detrás de mí. Este es el momento en que entendí lo que él había hecho. No solo me había dejado un testamento, me había dejado una entrada. Me había dado la llave antes de quedarse sin tiempo para explicar por qué, y había confiado en que yo la cargara, y lo había hecho, y aquí estaba. Si eso te llega como me llegó a mí, si sientes lo que yo sentí parada ahí, dale like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Necesito que estés aquí para lo que viene. Adentro de la caja, el testamento original, doblado una vez, en un sobre blanco liso con la letra de mi padre en la parte de afuera. Y debajo, un sobre más pequeño, cerrado, con mi nombre, solo, Marisol. El licenciado Villanueva estaba a mi lado. Fotografió el testamento, lo embaló con cuidado, anotó el contenido en el acta frente al actuario del juzgado. Yo sostuve el sobre pequeño y no lo abrí. Mi madre dijo, desde el marco de la puerta, con una voz que había escuchado toda mi vida, la voz que usaba cuando estaba actuando la compostura. Marisol, creo que deberíamos hablar de esto en familia antes de... Me di la vuelta, la miré. No con enojo, quiero ser clara sobre eso. La miré de la manera en que miras algo que has intentado ver claramente durante mucho tiempo y por fin dejaste de parpadear. Licenciado Villanueva, dije. Por favor, continúe. El abogado de ella preguntó, con una voz que había perdido su seguridad anterior, si podían discutir el asunto antes de que se presentara cualquier cosa ante el juzgado. El licenciado Villanueva dijo que el asunto ya había sido presentado. Y luego miré a mi madre una vez más. De verdad la miré, con su vestido gris y sus manos todavía cruzadas, la cara haciendo lo que siempre hacía, actuando la versión de sí misma que necesitaba que el cuarto creyera. Y por un segundo breve y devastador, la vi. No a la antagonista de mi historia, solo a una mujer que había crecido sin nada, que se había casado con un hombre que le dio todo, y que no había podido encontrar la manera de perderlo, sin aferrarse tan fuerte que rompió cosas. Tenía 61 años y estaba aterrada, y había hecho algo imperdonable desde un lugar de miedo puro, y lo entendí, y me costó algo entenderlo. No dije nada de eso. Agarré mi bolsa. Salí del estudio, por el pasillo, pasando las fotografías acomodadas por tamaño, por la puerta principal pintada del color que yo había elegido cuando tenía 9 años. No hice ningún discurso, no lo necesitaba. El documento que el licenciado Villanueva tenía en las manos decía todo lo que había que decir. Me senté en el coche de Paola un buen rato antes de decirle que arrancara. No fueron 11 minutos esta vez, no los conté. Simplemente me quedé ahí con mi bolsa en el regazo y el sobre pequeño con mi nombre en las manos, y miré la puerta principal de la casa, esa puerta verde oscuro, hasta que sentí que algo se asentaba. No alivio, no victoria, algo más callado que eso. La quietud particular de una cosa que ha estado en movimiento durante mucho tiempo llegando, finalmente, a descansar. Vámonos, dije. Paola arrancó el coche. No me preguntó nada del sobre, manejó. Pasamos por la panadería en la calzada Zaragoza y se metió al estacionamiento sin preguntar, y regresó 3 minutos después con 2 conchas en una bolsa de papel
y me dio la mía sin decir nada, y me la comí en el asiento del copiloto mirando la calle, y eso fue lo más amable que alguien había hecho por mí en todo el tiempo que podía recordar. Leí la carta de mi padre esa noche, sola, en mi mesa de cocina con el foco encendido. Lo había estado imaginando todo el día, construyendo versiones de ella en mi cabeza, preparándome para algo que no podía anticipar del todo. Pero lo de mi padre era que escribía como hablaba, callado, preciso, sin actuación, sin grandes declaraciones, sin confesiones dramáticas. Solo Ernesto, sentado en algún lugar, escribiéndole a su hija las cosas que no había dicho en voz alta mientras tuvo la oportunidad. Escribió que sabía que la dinámica entre Consuelo y yo nunca había sido simple. Escribió que no había sabido cómo arreglarlo y que lo lamentaba. Escribió que había visto lo que ella hacía. No esto, no el testamento, no sabía de esto específicamente, sino el patrón. La manera en que me administraba, la manera en que usaba la paciencia y el procedimiento y el lenguaje de la preocupación para mantenerme a una distancia que ella controlaba. Lo había visto y no había dicho nada, y lo lamentaba. Escribió que durante mucho tiempo había confundido mi capacidad de notar las cosas con dificultad, cuando era joven, y que no había cometido ese error después. Escribió que la llamada telefónica, la combinación de la caja, el abogado en Atlixco, nada de eso había sido un accidente. Había estado tratando de asegurarse de que, pasara lo que pasara, yo tuviera una salida. Escribió: «Estoy orgulloso de ti de una manera que no dije suficiente, y lo lamento, y te quiero, y creo que vas a estar bien». Doblé la carta y la metí de regreso en su sobre. Etiqueté el sobre. «¿Papá?» Guardar. Lo puse en el folder con su nombre, el que había empezado la noche del funeral, y cerré el folder y lo guardé en el cajón, y me quedé ahí un rato con las manos extendidas sobre la mesa. Él había sabido. Antes de que todo escalara, antes de la ambulancia y la clínica, y la solicitud al juzgado, y el licenciado Villanueva y todo lo demás, había sabido de lo que ella era capaz, y había hecho algo al respecto con todo lo que le quedaba. Me había dado la llave y había confiado en que yo encontraría la puerta. Las resoluciones del juzgado familiar llegaron en etapas durante los meses siguientes, y quiero contarte cómo se vio ese proceso porque creo que la gente se imagina la vindicación legal como un momento dramático único, una sentencia, un golpe de mazo, un antes y un después claramente definidos. No es así. Es una serie de momentos más pequeños, cada uno requiriendo documentación y paciencia, y la resistencia particular de alguien dispuesto a seguir presentándose. El licenciado Felipe Ocampo Ruiz, el abogado de Atlixco que había preparado el testamento real de mi padre, viajó a Jalapa para rendir su testimonio. Tenía 72 años, semi-retirado, con el porte de alguien que había estado esperando poner un registro en orden y estaba aliviado de finalmente tener la oportunidad. Confirmó la fecha de la elaboración del testamento, las condiciones bajo las cuales fue preparado, y el hecho de que nunca había recibido comunicación alguna del licenciado Sosa, ni de nadie conectado con el proceso sucesorio en ningún momento. El abogado del licenciado Sosa sugirió que se trataba de un error administrativo. El licenciado Villanueva lo miró desde el otro lado de la sala con la expresión de un hombre que llevaba 30 años haciendo esto, y tenía muy poca tolerancia para la frase «error administrativo». La declaración de Rodrigo fue incorporada al expediente. Había llegado al despacho del licenciado Villanueva por su propia cuenta, sin avisar, un lunes por la mañana, y se había sentado y dado una declaración completa sobre el documento que su madre le había pedido que firmara, el lenguaje que ella había usado y lo que le habían dicho sobre el testamento. No era un héroe en esta historia, quiero ser honesta con eso. Había sabido durante meses y no había hecho nada, y lo que finalmente lo movió a actuar no fue solo la conciencia, sino los estados de cuenta del fideicomiso que mostraban 1.300.000 pesos retirados en 14 meses. Hizo lo correcto al final, y lo hizo por razones complicadas, que es como se hace la mayoría de las cosas correctas. El perito en documentos forenses que contrató el licenciado Villanueva concluyó que la firma en el testamento presentado ante el juzgado
mostraba indicadores inconsistentes con las muestras auténticas de la firma de Ernesto Aguirre Sandoval, tomadas de documentos legales que abarcaban 30 años de práctica profesional. Inconsistentes. Esa fue la palabra que usó el informe. Precisa, calificada, exactamente el tipo de lenguaje que se sostiene en un tribunal. El licenciado Armando Sosa Hurtado entregó su cédula profesional como parte de la resolución civil. El abogado de mi madre negoció un acuerdo. Restitución completa de los fondos retirados, todos los costos legales cubiertos, remoción permanente de la administración del patrimonio. No se presentaron cargos penales, lo cual es una decisión que yo no tomé, y no puedo explicar del todo, excepto para decir que el licenciado Villanueva me explicó las opciones, y yo elegí la que terminaba esto limpiamente. No quería sentarme frente a mi madre en un juzgado penal. Ya la había mirado con tanta claridad como necesitaba. El patrimonio fue reestructurado conforme al testamento original de mi padre. El fiduciario independiente que él había nombrado en el documento tomó la administración. Las cuentas de inversión fueron divididas. La pensión vitalicia para mi madre fue establecida. La casa siguió siendo suya de por vida. Todo lo que él había querido, ejecutado como había sido su intención, 14 meses tarde, pero intacto. No me sentí victoriosa. Quiero ser clara sobre eso porque creo que es importante. Me sentí cansada de la manera específica de alguien que ha tenido razón sobre algo doloroso durante mucho tiempo y finalmente se lo dijeron oficialmente. No hay celebración en eso. Solo hay el asentamiento callado de un peso que habías empezado a creer que cargarías para siempre. Mi madre me llamó una vez, como 6 semanas después de la resolución. Dejé que se fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje de 3 minutos y 40 segundos. Sé la duración exacta porque la revisé antes de decidir si escucharlo. No lo escuché. Lo guardé en una carpeta en mi teléfono, etiquetada, con fecha, y no lo he abierto desde entonces. No sé si alguna vez lo haré. Eso no es amargura, es simplemente donde estoy. Me enteré de ella a través de la red de Jalapa, como te enteras de todo en una ciudad de ese tamaño. A través de Paola, a través de una colega, a través de la señora de la tintorería que ha conocido a nuestra familia durante 20 años. Mi madre dejó de ir a la parroquia, vendió su membresía en el club. Los Garduño, la pareja a quien ella le había contado sobre mi paranoia, dejaron de contestarle las llamadas, según me dijeron. No porque alguien hubiera hecho una campaña en su contra, simplemente porque en una comunidad pequeña, cuando la historia se corrige a sí misma, la geometría social se acomoda sola. No necesitaba que yo hiciera nada, ella lo había hecho. Eso tampoco lo celebré. Como 2 meses después de que todo concluyó, Rodrigo me llamó un domingo por la tarde. Estaba en mi departamento reorganizando mi sistema de archivos. No por ansiedad esta vez, simplemente porque de verdad lo necesitaba. Y vi su nombre en la pantalla y contesté. No se disculpó de inmediato, lo cual en realidad respeté. Dijo, he estado tratando de encontrar qué decirte durante semanas, y todo suena mal. La mayoría de las cosas suenan mal, dije. Hubo una pausa larga. Firmé esa declaración, dijo. Sabía lo que significaba y la firmé de todas formas. He estado tratando de decirme que era más complicado que eso, y no lo era. Era exactamente así de simple, y lo hice de todas formas. Me senté en el sillón. Lo sé, dije. Lo siento, Marisol. Eso también lo sé. Hablamos 40 minutos. No sobre el patrimonio, no sobre mi madre, no sobre nada de eso específicamente. Simplemente hablamos, como solíamos hablar cuando éramos niños, antes de que la casa nos enseñara que hablar abiertamente era un riesgo. No estaba reparado. No repares algo así en una llamada telefónica un domingo. Pero la línea estaba abierta. Eso era algo real. Escribí una carta. No a mi madre. No me quedaba nada que decirle a Consuelo que el licenciado Villanueva no hubiera dicho ya con más precisión en un juzgado familiar. Se la escribí al licenciado Felipe Ocampo Ruiz, en Atlixco, el abogado que había guardado el testamento real de mi padre en un archivero y había viajado a Jalapa a los 72 años para declarar sobre él. Le agradecí. Le conté lo que decía la carta de mi padre. Le dije que mi padre había sido un hombre preciso y callado,
que había encontrado una manera precisa y callada de proteger a su hija, y que había elegido a la persona correcta para ayudarlo a hacerlo. El licenciado Ocampo me respondió en menos de una semana. Decía: Ernesto me dijo, cuando preparamos el documento, que su hija era la que notaba las cosas. Me dijo que sabría que tenía a la persona correcta cuando llegara, y ya entendiera la mitad de lo que yo estaba a punto de explicarle. Tenía razón, así fue. Leí esa carta en mi mesa de cocina con el foco encendido, de la misma manera en que leo todo lo que importa. Y Paola estaba ahí. Había venido sin ninguna ocasión particular, que es la ocasión por la que viene más seguido. Y se la leí en voz alta, y cuando terminé, ella simplemente dijo: Te vio, Marisol, te vio todo el tiempo. Tengo 34 años. Vivo en un departamento de una recámara en la colonia Narvarte, con ventanas que dan a una hilera de jacarandas, y en las mañanas me hago un café y miro la luz entrar por las ramas, y pienso en mi padre de la manera en que piensas en alguien a quien estás aprendiendo despacio a recordar sin el duelo. No porque el duelo se haya ido, sino porque le ha hecho espacio a algo más. Gratitud, quizás. Del tipo complicado, del tipo que sostiene al mismo tiempo la pérdida y el amor sin necesitar resolver la tensión entre ellos. Sigo organizando las cosas. Sigo etiquetando carpetas y haciendo listas, y convirtiendo el caos en secuencia cuando el mundo se siente demasiado. Ya dejé de disculparme por eso. Es lo que me salvó. No solo en el sentido práctico de construir la documentación que el licenciado Villanueva necesitaba, sino en el sentido más profundo de ser el tipo de persona que guarda las cosas, que se aferra a lo que importa, que confía en su propia memoria incluso cuando alguien está parado frente a ella diciéndole que no puede confiar en ella. Mi padre me dijo que tenía un ojo que ve lo que los demás no quieren ver. Tenía razón. Y la persona que intentó usar eso en mi contra, que me internó porque me estaba acercando demasiado a algo que necesitaba esconder, también tenía razón a su manera. Sí noto las cosas. Noté el testamento. Noté la discrepancia. Noté los 6 dígitos que él me dio por teléfono un martes por la tarde, en un estacionamiento de la Narvarte, y los cargué en mi memoria durante 14 meses a través de todo lo que pasó. Y entré a ese estudio y abrí esa caja. Ella simplemente no sabía que los estaba guardando. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Y lo digo en serio, no como línea de cierre, como una pregunta real en la que quiero que te quedes pensando. ¿Alguien te ha protegido en silencio de una manera que solo entendiste mucho después? ¿Un padre, una maestra, una amiga, alguien que te dio algo antes de que supieras que lo ibas a necesitar? Escríbelo en los comentarios. Los leo todos y pienso en las respuestas más tiempo del que esperarías. Si esta historia se quedó contigo, si algo en ella se sintió verdadero a algo que has vivido o presenciado, dale like, suscríbete para que estés aquí en la próxima historia y compártela con alguien que necesite que le recuerden que ser la persona que nota las cosas nunca es algo de lo que disculparse. Mi nombre es Marisol Aguirre Pedrosa. Tengo 34 años y por fin sé lo que se siente estar exactamente donde debo estar.